Dar comienzo a la charla. Mi nombre es Juan García y yo soy el secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País. Antes de dar comienzo a la charla, vamos a hacer entrega por primera vez hoy de un presente que la Sociedad Económica va a tener en adelante con sus ponentes y otras personas, en este caso de Francisco Jiménez, que es redactor de La Nueva España, como casi todos ustedes saben. Esto es un presente que la Sociedad Económica determinó hacer y lo puso en manos de un artista local que forma parte también de la Junta Directiva nuestra, de nuestra Junta Directiva. Él se llama Juan Prieto y es la reproducción de la primera piedra visigoda que existe en Avilés y que está en el atrio de la iglesia de San Nicolás de Bari. La piedra visigoda la pueden ver en el atrio y esta piedra da origen a nuestro logotipo, que no sé si se apreciará desde ahí. Este es el logotipo, es una adaptación que Santi, el fotógrafo, hizo en su día y que así quedó para siempre, ¿no? Y esta es la piedra que pueden ustedes ver. Es una pieza de cerámica que pueden ustedes ver en el atrio de la iglesia de San Nicolás de Bari. Es la primera piedra visigoda que existe en Avilés. Así que, si me lo permiten, vamos a hacerlo ahora, antes de finalizar la charla, como se suelen hacer las cosas, y vamos a hacerlo ahora al principio. Yo le voy a entregar una piedra a Alfredo, agradeciéndole hoy ya su presencia aquí con nosotros, y a Francisco Jiménez, que será quien lleve en definitiva la entrevista. Así que, Alfredo, muchas gracias por Bueno, pues ahora, si ya estamos todos de acuerdo, vamos a dar comienzo a esta charla. Si me lo permiten, voy a leer muy brevemente parte del currículum de Alfredo, que por extenso, por supuesto, que no vamos a leer entero. Es doctor en biología y profesor del área de zoología del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Ha impartido clases de grado y máster en universidades de Estados Unidos, Portugal, México, Cabo Verde y Gran Bretaña, incluyendo 6 años como profesor de conservación y manejo de la biodiversidad en la University of St. Andrews de Escocia. Lleva la investigación, la ha centrado en cuestiones relacionadas con ecología evolutiva y de la conducta en los últimos años, poniendo el foco sobre especies invasoras. En este momento participa en un proyecto internacional sobre el impacto del cambio climático en poblaciones de insectos. También dedica una parte del tiempo a la divulgación y transferencia de conocimientos con publicaciones, charlas y participación en eventos de cultura científica. Además de su actividad académica, es presidente de Geotrupes, un grupo de biólogos que abogan por el uso del conocimiento científico en las medidas de gestión y conservación de la biodiversidad. Podríamos seguir leyendo currículum de Alfredo, pero con estas 4 pinceladas sobran y bastan para presentar a nuestro ponente de hoy. Así que yo voy a dejar ya la palabra a Francisco Jiménez, el periodista de La Nueva España, que será en definitiva quien lleve este acto. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Pues muchas gracias por la cesión de la palabra. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Es obligado agradecer el detallazo que ha tenido la Sociedad Económica de Amigos del País con la entrega de esta estela, que guardaré con infinito cariño. Para posteriores colaboraciones ya no hace falta que me veáis más. Con una basta. Me sentiré bien.
Les voy a explicar a todos ustedes el formato que tenemos previsto para que conozcamos las reglas y juguemos en igualdad de condiciones. Mi papel es de moderador y la idea es que Alfredo Hanguren realice intervenciones cortas a propuesta de temas que yo le lanzaré y ustedes siéntanse libres para, educadamente pidiendo la petición de palabra a través de la mano, que yo la iré dando, intervenir si lo desean en alguno de los bloques o al final, formular preguntas, cuestionar e incluso pues, debatir, ¿por qué no? Cualquier cosa que aquí se exponga. Como contextualización del asunto del que se va a hablar, me voy a permitir darles unos datos obtenidos en la base de estadística de la Consejería de Medio Rural y Pesca de Asturias sobre la importancia que tiene el sector forestal en Asturias. Yo soy el primer sorprendido de algunos que les voy a exponer cuando me encontré con estos datos, que desde mi más o menos ignorancia del asunto me han sorprendido por lo llamativos. Asturias tiene un 72% de superficie, lo que es un millón la superficie de Asturias es 1 millón de hectáreas aproximadamente, pues el 72% es monte. Estos son 3 de cada 4 hectáreas, prácticamente, es monte. En España ese porcentaje es sensiblemente inferior, es el 54%, aproximadamente la mitad. De esta manera somos la segunda comunidad autónoma española que tiene más extensión de monte. Y la primera, es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, es el archipiélago canario. La tercera, después de Asturias, es Galicia. La superficie agrícola de Asturias, que es el segundo gran uso del suelo en nuestra región, supone un 20% del aprovechamiento del espacio, que su mayor parte son prados y fincas de cultivo. Del 72% de superficie a monte que les decía antes, el 43%, es decir, más de la mitad, está arbolada. Porque hay que diferenciar, Alfredo Hanguren lo explicará mejor que yo, que una cosa es monte y otra cosa es bosque o superficie arbolada. Esto nos coloca en comparación europea con países, digo por superficie arbolada, con países como Suecia o Finlandia, que curiosamente son tenidos por vergeles forestales y nosotros no estamos muy lejos de ellos en ese sentido. Cada asturiano, si se repartieran los árboles que hay en la región, que son unos 640 millones, tocaríamos a 600 árboles. En caso de repartir la superficie forestal, que evidentemente tiene propietarios, entre los asturianos, pues tocaríamos cada uno de nosotros a 0,7 hectáreas, que viene a ser un campo de fútbol. Eso sí, en algunos casos, por la orografía que tiene Asturias, habría que desplegarlo para ponerlo llano, porque en Asturias no abundan las superficies planas. En esta comparativa, solo estamos por detrás, en España, de Extremadura y de Castilla y León, que los triplican en superficie de monte por habitante. También es cierto que en esas regiones la densidad de población es sensiblemente inferior a la que hay en Asturias. En cuanto al tipo de arbolado, el claramente predominante es el castaño, seguido a bastante distancia por el roble y por este orden, los hayedos, los pinares y en quinto lugar el eucalipto. Aquí puede haber un problema de percepción, porque en la rasa costera, que es donde sabemos vivir y movernos, supongo la mayoría de los presentes, predomina el eucalipto. Por tanto, fue una cosa que me sorprendió cuando veo que el eucalipto es en realidad la quinta especie más presente en nuestros montes. Bien, a la vista de estos datos, nuevamente ya les anuncio que Alfredo Hanguren lo explicará seguramente mejor que yo, pero bueno, ya me permito decir que parece que el sector forestal sin duda tiene una importancia capital en el territorio de Asturias y sus aprovechamientos, sus usos y su gestión debería de ocupar el foco de la administración y de todos los ciudadanos de una forma consistente, ¿no? Si es así o no, se hablará durante la charla. De camino aquí, he pasado por ustedes, por el parche, lo he visto muy animado. En buena medida seguramente es porque se está celebrando aquí a Tiro de Piedra el Festival Celsius de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y me van a permitir ustedes la ironía, pero veo una conexión con lo que nos ocupa aquí en esta sala, porque fantasía creo que muchos alimentamos en Asturias sobre conseguir que nuestros espacios forestales sean un activo ambiental y generador de riqueza. A ciencia ficción puede sonarnos a algunos que algún día haya un modelo de gestión forestal eficiente, eficaz y que genere consenso. Y terror es lo que yo personalmente sentí cuando el otro día camino de Galicia pasé por Valdés
y vi cómo ha quedado aquello después de los incendios que allá por la primavera quemaron cientos de hectáreas. Esto nos lleva ya de lleno al título que propone la Sociedad Económica de Amigos del País para esta charla-debate, que es que ¿quién quema o por qué se quema el monte en Asturias? Y voy a pasar la palabra ya al Alfredo Juan Gurden, proponiéndole en primer lugar que, a la vista de los datos que he expuesto, nos haga una semblanza o una aproximación a esa presunta o no importancia que tiene el sector forestal en Asturias. Adelante. Gracias, Paco. Bueno, lo primero, cuando la expresión sector forestal suena económico, ¿no? La sociedad económica de Amigos del País. Y bueno, parte de los datos que tienes ahí no son necesariamente económicos, no todo eso se destina, y yo creo que así tiene que ser, ¿no? Destinar todo a producción. O sea, esto, ¿qué podemos sacar? ¿Cómo podemos poner el monte a producir? ¿No? Bueno, hay cosas que no tenemos que poner a producir, sobre todo no a producir euros, o sea, no a producir dinero, ¿no? Porque bueno, parte de lo que estamos hablando son ecosistemas. Bueno, los ecosistemas son importantes no solamente por el dinero que generan para el que los explota. Hay una cosa que se llaman servicios ecosistémicos, no sé si te estoy pisando algo después. Hay una cosa que se llama servicios ecosistémicos, que es el servicio que proporciona un ecosistema a la sociedad. Cuanto más maduro, cuanto mejor conservado esté un ecosistema, más biodiversidad tendrá. La biodiversidad, la cantidad de especies diferentes que hay en un sitio son un indicador de cómo de maduro es un ecosistema. Cuanto más maduro sea un ecosistema, más funciones ecosistémicas va a hacer y más servicios va a proporcionar a la sociedad. Eso que hay mucha gente dentro del ecologismo que no le gusta hablar de servicios ecosistémicos, ¿no? de los servicios a la sociedad, esto es antropocéntrico, es el servicio que nos proporciona a los humanos. Pero, bueno, estamos en esta sala, por lo menos los que veo, somos todos humanos, ¿no? Bueno, en cierto modo es una herramienta de comunicación, pero es un hecho que y hay mucha ciencia detrás de los servicios ecosistémicos, ¿no? El aire, el agua, el suelo fértil, pero cosas como control de plagas, como, por supuesto, materias primas, como madera, por ejemplo, y ahí sí, ese sí es eso se aproxima más al sector forestal, ¿no? Pero bueno, también hay ecosistemas que necesitamos que se queden como están, o necesitamos que se renaturalicen, ¿no? Sobre todo si no necesitamos el territorio para otras cosas. El asunto de la ordenación territorial, ¿no? De qué partes del territorio destinamos a unas cosas u otras, para mí es la clave de toda esta historia. Y es que es fácil pensar, bueno, pues tenemos un recurso aquí, vamos a explotarlo. Resulta que no sé dónde cogen castañas en el monte o cogen setas, entonces ahora vamos a hacer en Asturias todo eso. No, las cosas no van así, ¿no? Las cosas son mucho más complicadas. Si las cosas fueran fáciles, estaríamos aquí hablando de esto, ¿no? Si el problema de los incendios fuera fácil o el problema de cómo gestionar el monte en Asturias fuera fácil, estaríamos todos de acuerdo, y es un problema muy complejo por muchas razones, ¿no? Económicas, ecológicas. Pero para mí, los servicios ecosistémicos, o sea, los beneficios que proporciona unos ecosistemas bien conservados a toda la sociedad, a todos y cada uno de nosotros, no dinero en el bolsillo, sino a la sociedad, para mí es clave a la hora de, como criterio general, ¿no? Como criterio general, es algo que es de todos y que proporciona servicios a todos. Ese monte que hay arriba es tuyo y tú plantas eucaliptos porque te da la gana, pero los que viven aguas abajo de ese monte, los que viven más abajo en la ladera, tienen consecuencias para ellos, sí, hay. Entonces, ahí está el conflicto, ahí está la discusión, ¿no? o por qué el asunto es complicado. Recentrando la cuestión que te quería plantear, le pregunto directamente, ¿le damos en Asturias al monte la importancia que tiene el hecho de que ocupe el 70% de nuestra superficie? ¿O no hay una equivalencia entre esa realidad y... No sé, no lo sé. Todo el tiempo se habla, desde hace muchos años. Hay que poner el monte en valor, hay que poner los montes a producir porque los montes están abandonados. Pero eso llevamos mucho tiempo con esto. Es un sector con futuro en Asturias, bla, 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 ¿no? Pero no pasa, yo diría casi que afortunadamente, porque algunas de las cosas que se proponen son bestiales, ¿no? Y si bueno, mejor no oímos mucho del tema de los incendios, pero el tema de los eucaliptos es un tema... Bueno, o sea, anda que no se pone el monte a producir, anda que no hay eucaliptos, anda que no se produce madera de eucaliptos, que no hay territorio completamente invalidado para cualquier otra cosa, simplemente porque está lleno de eucaliptos. O sea, el número de hectáreas que hay de eucaliptos tiene nada que ver con el número de hectáreas que hay de robledales o de todo lo demás, ¿no? Que parte de esos datos que das es vegetación potencial. Aquí debería haber un robledal, no hay. O aquí debería haber un hayedo, aunque
Tú vas allí y no cuentas, no hay hayas. Pero en esos datos están basados en vegetación potencial. Sin embargo, no es el eucalipto el que mayormente se quema en Asturias, ¿no? No, la mayoría de los incendios es monte bajo. Hablamos de incendios forestales, pero lo que se quema en Asturias no son bosques. De hecho, es raro que se quemen bosques. De quemar árboles, los eucaliptos es un árbol que quema bien y son cultivos forestales, eso no es un bosque. Esto es una cosa muy importante. Cuando hablamos de forestal, parque forestal incluye todo, ¿no? Forestal incluye bosques y cultivos. Y una cosa es un bosque y otra cosa es un cultivo. Y eso es, bueno, igual salen otros temas en los que yo creo que es importante la higiene del lenguaje, ¿no? Pero no es lo mismo y es muy importante que distinguir. Esta parte del territorio es un cultivo forestal. Y a lo mejor está bien que la destinemos porque necesitamos materia prima, necesitamos papel, necesitamos madera, perfecto, está bien. Pues se podían elegir otras especies, podían elegir otros sitios. Todo eso, por eso digo que es un problema complejo, no es un problema simple, ¿no? Pero una cosa es un cultivo, una parte del territorio que la destinamos a producir cosas y otra cosa es un bosque. Un bosque es un ecosistema. Y podemos explotar bosques. Y podemos decidir cuánto queremos, hasta qué punto queremos explotar qué bosques, ¿no? Y yo, vamos, opino, y no es una opinión así... es una opinión basada en ciencia. Necesitamos esos servicios ecosistémicos y necesitamos una parte de los ecosistemas que les permitamos ser, ¿no? Que les permitamos ser un ecosistema. Entonces, no es lo mismo un bosque, o sea, un grupo de árboles no hace un bosque, puede ser un cultivo. Lo mismo que una huerta con lechugas no es un prado, ni es una sabana, son lechugas. Y esta parte del terreno la dedicamos a producir comida, lechugas. Y tenemos que tratar de una manera diferente a como tratamos una sabana, que es un ecosistema natural. Aunque son hierbas, ¿no? Vamos a, si te parece, empezar a coger el toro por los cuernos y dar respuesta a la pregunta que nos reúne aquí. ¿Por qué arden los montes? ¿Quién les mete fuego? ¿Y por qué lo hace? Bueno, a la primera pregunta, ¿por qué arden los montes? Porque los queman. Y esto es... O sea, porque hay alguien que lo quema. Y esto no es aquí los ecologistas tal, esto es los informes año tras año tras año de la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal de Medio Ambiente no es un ecologista peligroso. Hay otro informe todos los años también sobre el tema del Seprona. Tampoco la Guardia Civil son ecologistas radicales, ¿no? Entonces, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil, todos los años, en sus estadísticas, salen porcentajes de incendios por causas humanas en torno al 90%. Incendios intencionados, por causas humanas no son lo mismo que intencionados, ¿no? Incendios intencionados, pues 60, 70, 80, depende del año. Depende si lo miras en número de incendios o en número de hectáreas, que no es exactamente lo mismo. Y de esos, la inmensa mayoría son producidos por ganaderos para generar pastos. No es mi opinión, es lo que dicen los informes de estas investigaciones. Bueno, luego el tema, otra vez, el tema es muy complejo. No podemos simplificar, no podemos decir estos son los ganaderos. Bueno, el otro día montaron una tractorada en Oviedo y tal, allí se metieron y una de las cosas que pedían es no criminalicemos el sector por esta cuestión de los incendios, ¿no? Esta vez el sector ganadero, no el sector forestal. A ver, si el 80% de los incendios los provocan ganaderos, son intencionados y están provocados por ganaderos, eso no es criminalizar un sector. Criminalizar un sector sería decir, los ganaderos, todos los ganaderos queman, ¿no? Eso no es verdad, eso no es así. Ahora, la mayoría de los incendios provocan ganaderos, eso no es criminalizar un sector. Son unos pocos ganaderos que se dedican a quemar el monte con una razón, de acuerdo con estas investigaciones de las que te hablo, de Fiscalía, de Guardia Civil, generar pastos. Ahora es mucho más complejo, porque hay muchos sitios que queman y luego no se utilizan como pastos. Otra cuestión, no sé si la tienes para después o quieres hablar de esto, pero es el tema de la PAC también, o sea, de las subvenciones a los ganaderos, de la política agraria común. Y esto, bueno, depende de lo que se vea desde el satélite. No depende del número de cabezas de ganado. O sea, la cantidad de dinero que recibe un municipio como dinero de la PAC, de la política agraria común para los ganaderos, no depende del número de cabezas de ganado. Posiblemente porque es muy difícil ir y contar las cabezas de ganado o eso desde Bruselas. Sin embargo, hay satélites que miden la vegetación. Entonces tú declaras en un municipio que tenemos tantas hectáreas destinadas a pastos. Y el satélite pasa por encima y dice sí o no. Pero si tienes matorrales de más de 70-80 centímetros de alto, esos matorrales ya no son pastos, con lo cual ya no te van a dar dinero por esos matorrales. Entonces, no siempre, digo, el problema es muy complejo, no siempre se quema para que salga hierba fresca para las vacas o para los caballos o para las cabras, ¿no? Entonces,
van a pastar ahí. No siempre es eso. O sea, el problema es muy complejo y hay muchas... De todas las maneras, perdona, de todas las maneras es un número clausus, digamos, quiero decir, los ganaderos están controlados, hay un número determinado. ¿De ganaderos? Sí. Es otro problema de la política, pero hay un número controlado, que estadísticamente formará parte de algún registro. Tampoco debe ser tan difícil controlar eso para que no se provoquen los incendios de la manera que se provocan, ¿no? ¿Controlar qué es decir, el tema de la paz o el tema controlar... el tema de los incendios? Sí, meterle el fuego al monte, en definitiva. A ver, otra cosa que dice el fiscal, no sé si fue en el informe del año pasado, pero en uno de los informes recientes es, bueno, me parece duro que un fiscal diga directamente en un informe que parece que el gobierno del Principado de Asturias no tiene interés en investigar y en localizar a los culpables. A mí me parece terrible. Parece que era el año pasado, en prensa, el fiscal le pedía al general de la Guardia Civil de Asturias, por favor, investiguen esto, hay que investigar esto, porque aquí no, o sea, el fiscal no puede hacer nada, la justicia no puede hacer nada si no le pones a la gente delante, ¿no? Entonces, el tema de la investigación de los incendios, de quién causa los incendios, más allá de omertás y de leyes del silencio y cuestiones idiosincráticas, ¿no? Pero más allá de eso, parece que no hay interés en investigar qué persona causó tal incendio y por qué causa. Hay una sensación de impunidad muy grande, porque el periódico sale, es noticia que acusa a un ganadero y le va a caer una pena de 3 años por quemar un monteagudo. Pues que hubo 200 incendios en la última semana. Y los otros 200 no se investigaron. Bueno, podemos entrar luego, si quieres, en las causas de por qué no se investigan, ¿no? Y de qué nos está pasando. Pero a mí, insisto, a mí que el fiscal diga en un informe, parece que el Principado es la administración de todos. O sea, importa en qué partido esté, ¿no? Estamos muy cerca de las elecciones. Se supone que tiene la responsabilidad de administrar lo que es de todos. Y el Principado dice, o sea, y el fiscal dice que el Principado parece que no tiene interés en esto. Me parece terrible. Ahondando estamos hablando de los beneficiarios del incendio y por tanto la gente que tiene un estímulo para meter fuego al monte. Claro. Pero desarrollemos la idea. ¿Cuál es ese estímulo? ¿La explotación de pastos? Son estas dos cosas que te decía, yo creo que mayoritariamente, ¿no? Luego ya te digo que los incendios son un problema complicado, ¿no? Y hay gente, bueno, pues te cuentan, ¿no? Estos son anécdotas, pero te cuentan. Es que ese monte lo quema todos los años un paisano, está mal de la cabeza. Y entonces él piensa que el monte está mejor y todos los años quema el monte. O sea, que hay mucha idiosincrasia en esto, ¿no? Pero beneficios, bueno, si el informe dice son ganaderos para generar pastos, pues alguien se beneficia del incendio. Y esto lleva a donde yo creo que tenemos que atacar el problema, ¿no? Que deberíamos atacar el problema. Además de la investigación, o sea, además de que no haya sensación de impunidad, de que yo como monte no pasa nada. O sea, luego voy al bar y presumo, jajajiji, ¿no? Porque es algo que, más allá de esa sensación de impunidad, está el asunto de eso, yo creo que lo que tenemos que es desincentivar que nadie se beneficie del incendio. Si en ese terreno que se quemó, antes de que se quemara no se podía hacer tal actividad y después de que se quemó se puede hacer determinada actividad, entonces el que está haciendo esa actividad económica me refiero, es quien se está beneficiando de que eso se haya quemado, ¿no? Si es el culpable o no, me imagino que en la mayoría de los casos sí, pero eso me lo imagino porque si no se investiga no se sabe. A mí me parece otra cosa muy terrible y estamos hablando antes de empezar esto de política y tal, de entrar en política, meterse en política. A mí no me apetece, mucho menos hoy, ¿no? Pero más allá de que esto sea un acto político, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la sociedad y tal. Pero al principio de esta legislatura, el consejero de Medio Rural dijo en la sede del Parlamento asturiano que es que los urbanistas no entendemos los incendios, que hay que hacer mucha pedagogía de que el monte se tiene que quemar. Un señor con esa responsabilidad. Entonces, la sensación de impunidad, la sensación de que es que no lo entendéis, es que los urbanistas no lo entendéis, es que esto toda la vida es así, me parece un mensaje muy peligroso que conduce a donde estamos, ¿no? O sea, a que todos los años, que era un poco el título que proponemos aquí, se quema Asturias, o sea, se queman hectáreas y hectáreas, y es un problema ecológico muy grave y muy serio. O sea, eso tiene unas consecuencias, o sea, no es nada, bueno, pues antes había matorral y ahora hay pasto, ¿no? Es mucho más serio que todo eso, ¿no? En el suelo. Hasta 2017 sí que hubo una barrera legal al incentivo del aprovechamiento del espacio quemado, que era la imposibilidad de ocupar con nuevo uso
el terreno que había quemado, pero fue precisamente un gobierno ideológicamente afín a este consejero que citas, el que junto a otros partidos promovió la supresión de ese límite. De hecho, es una cosa, yo creo, hasta cierto punto, a mí me parece que inaudita, ¿no? Y es que estaba en el gobierno del Partido Socialista, pero la propuesta fue del Partido Popular. Había una ley de acotamientos, una ley que decía, una vez que se quema, a mí me parecía, vamos, fantástica, ¿no? Se quemó este terreno, pues en este terreno en 10 años no se puede hacer nada en este terreno, no se puede cambiar el uso, con lo cual nadie se puede beneficiar del incendio. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada en este terreno. Eso tiene una razón ecológica también, o sea, ese ecosistema, ese suelo, ese monte que lo arrasó un incendio, le das 10 años para recuperarlo, antes de ponerte a pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a explotar, o si lo vas a explotar, o si lo vas a dejar, 10 años. Pero bueno, yo creo que, no sé, a mí me parece demencial, y todos los partidos, excepto uno, votaron a favor de eso. O sea, pero era una propuesta de la oposición y el gobierno votó a favor de la propuesta de la oposición y quitaron esa ley. Me parece, bueno, es así, ¿no? Y así funcionan los parlamentos, pero a mí me parece una ley o una norma muy buena por esto, porque desincentiva, o sea, porque nadie gana. Entonces, si hay complicidades, si hay silencios, si hay cosas como esa, y tú sabes que fulanín es el que quemó el monte, pero si quema el monte, que lo estás usando tú y yo y él, pero es el que quemó el monte, dejamos de poder usarlo, tú y yo y él, porque ese monte ya está acotado, ¿no? Entonces, a lo mejor no vamos a callar cuando sepamos que aquel quemó el monte, porque nos jorobó a todos, ¿no? Entonces, a mí me pareció una buena medida y voló, y de hecho no se habla de volver a eso. O sea, no deben, los políticos no deben considerarlo realista, no sé, que eso vuelva a ser una ley, no sé. Como contrapunto a los beneficiarios, quisiera introducir también a los perjudicados por la quema de los montes. A priori cabría pensar que somos todos los ciudadanos, pero quizás planteo, no sé si existe la conciencia social suficientemente asentada en nosotros de qué importancia tiene el monte. Y esto entronca con lo que antes decías de los beneficios ecosistémicos que tiene un bosque. Aunque yo no sea el dueño de un monte o de un espacio forestal, ¿qué beneficios nos reporta al conjunto de la ciudadanía en la existencia de masas forestales pues, en buen estado? Sí, no, y vale para cualquier ecosistema, o sea, para un ecosistema marino-costero, para un ecosistema pelágico, para un ecosistema fluvial. Unos ecosistemas bien conservados dan servicio, o sea, proporcionan servicios a todos, ¿no? Y la lista de servicios es larguísima. Y incluso, bueno, pues sin ninguna duda necesitamos comer, necesitamos zonas para recreo o zonas para, no sé, quiero decir, tenemos que ordenar ese territorio, ¿no? Y hay ecosistemas que pueden proporcionar, que podemos explotar hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, que podemos extraer servicios hasta un cierto punto. Ahí está la palabra sostenibilidad, ¿no? Que parece que ya no significa nada, todo sostenible, todo sabe sostenible, esta botella es sostenible, y esta mesa es sostenible, y cualquier barbaridad es sostenible, ¿no? Bajar en piragua por el Sella es sostenible. Pero a mí, yo me sigo peleando con esa palabra, porque la palabra para mí o el concepto, ¿no? Para mí funciona y debería seguir funcionando, ¿no? Y es que, la sostenibilidad implica que hay un límite, que podemos explotarlo hasta aquí. A partir de este límite, entonces estamos causando un daño irreversible a eso de lo que nos estamos beneficiando, ¿no? Y eso se puede medir, se puede calcular hasta dónde está la sostenibilidad. Esto ya es sostenible porque tú lo dices, ¿no? Habrá que medir a cuánto es sostenible. O sea, ¿son sostenibles 100 turistas, o 1000, o 1 millón? ¿Cuántos turistas son sostenibles para no cargarnos ese recurso? Me parece que me fui de la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Sí, no, lo que esperaba de ti es que nos hicieras una relación de servicios ecosistémicos que nos proporciona el monte. Pues el monte en concreto. Bueno, por ejemplo, uno muy básico es sostener el terreno. Y eso es una de las razones por las cuales Asturias también es diferente en cuanto a incendios, y son las pendientes, ¿no? O sea, tienes un bosque en una pendiente y el bosque sujeta al suelo, además de albergar un montón de especies, además de los servicios tipo pues, recreación, estéticos. Entonces, nadie va a pasear por un realidad. Sin embargo, ir a pasear por un robledal o por un ayedo es otra cosa. Claro, no podemos meter a 10.000 personas y poner 8 miradores en el ayedo, porque entonces nos cargamos el ayedo, ¿no? Pero bueno, se puede admitir un cierto nivel de explotación sobre ese ayedo. Entonces, desde los recreativos hasta los de aire, agua. El agua, por ejemplo, en un bosque, o sea, cuando tienes un ecosistema maduro y no otra cosa. El agua, los bosques retienen agua, evitan riadas, mantienen el nivel de los ríos más altos.
retienen el sedimento. Cuando tú ves, hay un trabajo de un investigador de la Universidad de Cantabria que miró en varios sitios en Cantabria y tal, cómo están los bosques en las cabeceras de los ríos, pero a muchos kilómetros aguas abajo, dependiendo de si hay bosques autóctonos y bosques maduros, el estado de esos ríos aguas abajo es significativamente diferente. Es decir, tener unos bosques de unos montes, o sea, en las cabeceras de los ríos, tener ecosistemas maduros, ese río funciona mucho mejor y es mucho más saludable. Entonces, tú vives en Soto del Barco o en Pravia y hay consecuencias para ti, para el río que pasa por delante de tu casa, de cómo estén los bosques mucho más arriba. Es un servicio que te está proporcionando alguien que vive a muchos kilómetros, ¿no? El ejemplo de Caso y de los embalses, bueno, es otro ejemplo buenísimo, ¿no? O sea, Media Asturias bebe de agua de esos embalses. Bueno, es una zona bien conservada. Ahora acaban de poner unos pantalanes y va a ir la gente ahí a hacer piragüismo o no sé qué diablos. Y gente que va allí a aparcar y no sé qué, y ahora vamos a navegar por este embalse. Bueno, pues a lo mejor la persona que está explotando eso, las personas que están explotando eso, igual se está cargando un servicio que está proporcionando ese entorno bien conservado a ti cuando abres el grifo en Gijón y bebes agua que viene de Tanes, ¿no? A mí el ejemplo, bueno, alguna gente que está aquí igual me lo oigo 50 veces, pero a mí el ejemplo que me gusta mucho es la ciudad de Nueva York, pues como ejemplo de cómo los bosques o de cómo ecosistemas bien conservados proporcionan servicios ecosistémicos, ¿no? Si queréis, se pueden hasta medir en dinero. Ciudad de Nueva York, o sea, en Nueva York viven 10 millones de personas. Bueno, pues tú abres el grifo en Nueva York y el agua que sale en tu grifo en Nueva York, en Manhattan, no viene de una planta de tratamiento, viene directamente de un embalse que está en las montañas. No hace falta tratar ese agua, porque el agua de ese embalse es tan buena que te la puedes beber directamente. En una ciudad de 10 millones de personas. Bueno, este agua viene de los embalses que están en unas montañas que se llaman las montañas Catskill, están a muchos kilómetros de Manhattan, y era de donde se traía el agua para Manhattan. Y eso estaba rodeado de bosques y de una zona de montaña. Pero bueno, pues avanzado el siglo XX empezó a explotarse la zona y había ganaderos, y había sector forestal, y había turismo, y aquello empezó a degradarse y la calidad del agua empezó a bajar. Entonces el gobierno de la ciudad de Nueva York dijo, bueno, como en todas las ciudades del mundo, necesitamos poner plantas de tratamiento de agua, necesitamos filtrar este agua y tratarla porque la calidad del agua de estos envases que viene está bajando. Perfecto, vale, vamos a presupuestar cuántas plantas de tratamiento necesitamos, cuántos millones de dólares nos va a costar, y alguien, que no sé quién es, llevo muchos años tratando de averiguar el nombre de la persona, ¿no? O el grupo de personas que lo decidió, dijo, vamos a ver, con la mitad de ese dinero que vais a presupuestar para hacer todas esas plantas de tratamiento, compramos todo eso. O sea, compramos todo eso y hacemos un parque natural. Se acabó la ganadería, por supuesto el incremento de la ganadería que había ahí, se acabó cortar árboles, se acabó todo eso, vamos a conservar eso, porque eso proporciona un servicio a 10 millones de personas. Es regalado. O sea, el servicio, y lo puedes medir en millones de dólares. ¿Cuánto costaba montar esas depuradoras? Bueno, no necesitamos las depuradoras. Es que esos bosques y esas montañas son la depuradora. Están proporcionando un servicio que, si quieres, lo puedes medir en dinero, pero proporciona un servicio a 10 millones de personas. Bueno, Asturias no es Nueva York, ¿no? Pero... ¿Me permites, Paco? Claro. No, porque tenemos un oyente que desea intervenir. Señor Font, adelante. Vamos a ver si lo entendí bien. Hablas de esos ganaderos que queman el monte y para generar pasto. ¿Qué pasto? ¿Qué pasto? Si lo último que tuvimos aquí ahora, ahí en Valdés, hasta dentro de 25 años no va a salir pasto, si vuelve a salir maleza. Entonces, ¿por qué esa disculpa de decir el pasto? Oye, por lo poco que me toca a mí, no lo acepto. ¿Qué va? A ver, ¿Qué va? Imposible. O sea, 25 años. Y si el ganadero a día de hoy tiene 40, porque ganaderos jóvenes no son tan hijos de puta, tan sinvergüenzas, están en otra dimensión. Si tienen 40, ¿cuándo van a aprovechar ese pasto? ¿Cuando tengan 75, 80? No lo sé. O sea, ¿tú crees que lo que dice el fiscal o la Guardia Civil no...? Bien, la Guardia Civil es a la única que creo. La Fiscalía no. A la única que creo. Y que diga eso, que es para pasto. Venga, a ver, voy yo con ellos al monte. A ver, de todas maneras... A mi monte, vamos, aquí, tan cerca. Bueno, no sé... No lo sé. No conozco tu monte, pero... ¿Ese informe de por pasto? No. Bueno, en zonas de montaña, por ejemplo, es habitual que tú tienes los pastos, las zonas de montaña, que es la mayoría de lo que quema. La mayoría de lo que quema es monte bajo, ¿no? Lo que tú llamas matorral o maleza o tal, que bueno, es cobertura vegetal y es una parte esencial de los ecosistemas. La mayoría de lo que se quema es eso. Hay un proceso que está perfectamente descrito en ecología, es ciencia, esto que te voy a contar, se llama el proceso de sucesión ecológica. Esto es un terreno que está sometido a explotación, ¿no? Que hay
que hay herbívoros o que siegas o lo que sea, se mantiene un estado joven. Quiere decir que hay hierbas, que hay cosas tiernas, ¿vale? No hay madera. Si tú dejas de hacer esa perturbación y lo dejas en Asturias, en el 99% de las zonas de Asturias, eso se va a producir ese proceso de sucesión. Empiezan a aparecer otro tipo de plantas, plantas anuales, plantas perennes, plantas un poco más leñosas, plantas con un porte más alto, matorral, brezal, tojal, todo eso. Y después de 10 años o 20 años empiezan a salir árboles de cierta especie de crecimiento más rápido. Más tarde, árboles de crecimiento más lento que dominan el ecosistema. Eso se llama sucesión, ¿vale? Entonces, en la mayoría de las zonas donde hay ganadería, donde hay pastoreo, digamos que el ganado está manteniendo el proceso de sucesión a raya. No se inicia, no cambia la vegetación. Lo que pasa es que cambiaron los usos del ganado, tú lo sabes. Tú sabes que hace 50 años el ganado no se gestionaba como se gestiona ahora. Ni había el número de ganaderos que hay ahora, ni las formas en las que usaban los ganaderos el campo, el monte, es la de ahora, eso cambió. Entonces, ahora resulta que el proceso de sucesión avanza. Entonces, pero tú quieres tener pasto para tus animales o para la paja, una de las dos cosas, ¿vale? Entonces, lo que haces es meter cerillazo. Y eso, a ver, hay un reportaje de la TPA, de un señor que es el regidor de pastos de picos de Europa, señor, con medalla, regidor de pastos de los picos de Europa, Tito Rojo, Titón lo llama. Sale en la TPA, con la cámara de la TPA, explicando cómo se quema el monte, quemando matorrales en picos de Europa. No está en la cárcel, no solo está en la cárcel, está como representante de los ganaderos en la Junta del Parque Nacional de Picos de Europa. Entonces, quiero decir, yo no sé el ejemplo que tú me dices, no lo sé porque te digo el problema es complejo y hay muchos ángulos, ¿no? Pero que ese quemar, yo estoy de acuerdo contigo, en que en la mayoría de los casos lo que haces es estropear el suelo y no generas pasto, en la mayoría de los casos. Y en muchos casos, como tú dices, el deterioro es tan grande que van a pasar décadas hasta que eso sirva para algo, ¿no? O sea, hasta que eso... Y no tenemos esa paciencia, esto es otro problema, para el proceso de sucesión o todo esto, ¿no? No tenemos esa paciencia, nadie dice, bueno, esto dentro de 20 años va a ser un bosque, va a ser un castañero, un robledal o un abedular o lo que sea. Díselo a un político, o díselo a un administrador, o díselo a alguien que yo no, eso ya no lo voy a ver, ¿sabes? Entonces, los tiempos, que son tiempos ecológicos, el tiempo en ecología, no tiene que ver con los tiempos de las personas, ¿no? De las medidas. No sé si te estoy contestando a lo que tú decías, pero... Voy a hacer yo un añadido con tu permiso, porque yo tengo la ventaja, les voy a confesar, de que ayer ya estuve con Alfredo, nos tomamos un café, tuvimos una charla muy amena, cuyo reflejo es una entrevista que salió en Nueva España, y hablábamos un poco de esto. Yo aprendí una cosa, porque hablando de los incendios de Valdés, han pasado por ahí, saben que ha ardido indiscriminadamente de todo, matorral, más arbórea, ha ardido hasta alguna casa, si no recuerdo mal. Tú me explicabas, y quizás es oportuno decirlo, que el presunto ganadero, que desde luego el pirómano que le mete fuego al monte, no espera que arda el bosque, los árboles, en realidad lo hace como tendencia. Lo que pasa es que allí igual nos hemos pasado de frenada y se les fue de las manos. Sí, aparentemente yo evidentemente no investigué eso, ¿no? Supongo que la investigación está en curso, pero el fuego se inició en una zona de pastos, en una zona de lo que te estoy diciendo, del matorral empieza a dominar, entonces trataban de eliminar eso. Viento sur, entró en una zona forestal, entró en una zona de cultivos forestales, no de bosques, es importante esto también, y aquello cogió velocidad, viento sur, llegó hasta la costa, ¿no? Entonces, pero ese es un incendio, además es un incendio atípico y pues muy bestia, muy grande en cuanto a número de hectáreas. Ese no es el incendio típico que hay en Asturias. Los incendios que hay todos en Asturias no son esos, son otras cosas. Y efectivamente, sin salir mucho más allá de Avilés, pero bueno, si quieres ir a Somiedo o a Ponga o a donde te dé la gana, todo el tiempo estás viendo laderas que están quemadas y requemadas y requemadas. Y si no te fijas bien, aquello está verde, pero están quemadas y requemadas de años y años. Hasta el punto de que ahí apenas queda suelo y todo ese suelo lo puedes encontrar en el río también, o sea, todo ese sedimento lo vas a encontrar en el río, lo que pasó ahí. El incendio de Valdés del año pasado, o de este año, ¿no? De este año, sí. Fue muy grande, pero es un incendio atípico, porque en Asturias no arden árboles, o sea, es raro que arden árboles en Asturias. Juan, ¿qué pides la palabra? Sí. Quería hacerte una pregunta un poco relacionada con esto y un poco de mala leche también a la hora de hacerla. Una piedra aquí, ¿no? Pero... Me refiero concretamente a las ayudas de la PAC. Las ayudas de la PAC, se me ocurre preguntarte, hay mucha diferencia en Asturias, que es el terreno que me interesa, ¿no? Hay mucha diferencia en estas ayudas, en este tipo de...
de lo que fuera que la PAC proporciona a los afectados en relación a otras comunidades de España. Y por segunda cuestión, ¿cubren suficientemente las ayudas de la PAC y sobradamente, en algunos casos, los deterioros producidos por los incendios? Pues yo no soy un experto en la PAC y yo creo que la PAC no es para compensar a la gente a los ganaderos, a los afectados por los incendios. Si quieres, en cierto modo, cómo se gestiona la PAC podría ser causa de algunos incendios. A mí me consta que sí. A mí me parece que eso es algo que se va un poco del tema de los incendios, pero es un problema grande que hay en Asturias y que además nos lo hemos tragado sin masticar, ¿no? Y lo damos por bueno y hay que ayudar a los ganaderos y hay que compensar a los ganaderos. Bueno, pues podemos debatir sobre eso, nos da para otro debate, pero según el consejero, según los datos oficiales, el 30% de la renta, del dinero de la renta de los ganaderos asturianos en promedio son subvenciones, es subvención de la PAC. O sea, piensa que lo que tú ganas al año, a lo que te dediques, el 30% te lo dan, toma. Me parece muy fuerte, muy fuerte. O sea, me parece que esto nos lo estamos tragando sin masticar y yo creo que habría que dar un par de vueltas. ¿A quién se le da dinero? ¿Por qué? ¿Y en qué condiciones? Sobre todo en qué condiciones, porque esto es un dinero que tiene sale en inglés. Tiene unos condicionantes, ¿no? O sea, a ti te dan el dinero de la PAC implica un uso una actividad económica, ganadería, que es explotación de ecosistemas al final, con unas limitaciones medioambientales. Pero eso ya se les olvidó a todo el mundo. O sea, pero el dinero no te explico. Yo creo que el que reparte ese dinero tiene obligación de explicarle: yo te doy este dinero para ayudarte, para compensar tu renta y tal. Eso se puede discutir o no, pero tengo que explicarte que eso implica esto y esto. No te lo doy por guapo, no te lo doy por listo, no, te lo doy por otra serie de razones, pero lleva unos condicionantes. Todo eso desapareció, nadie habla de eso. Nadie habla de las restricciones que implica la PAC. O sea, tú dame el dinero que ya se lo doy yo a quien quiera. Pero es el 30%, es el 30%. Porque si no, las explotaciones ganaderas no son rentables. Bueno, si tú tienes una librería ahí en la calle esa que baja para abajo y no vendes muchos libros, tu renta va mal, te dan el 30% de tu renta. No, es que vender libros no es tan importante como producir cachopos. Bueno, eso es otro debate, pero igual habría que pensarlo también. Igual habría que pensar también en para qué sirve la PAC y cómo funciona la PAC, ¿no? Que en la teoría yo estoy bastante de acuerdo. En la teoría, sí, de dónde viene, de Europa y tal. No mucho, pero bastante. Pero en la práctica me parece muy poco. En la práctica me refiero a esto, perdona, Alfredo, muy poco. Y voy a hacerlo a título personal, esto que voy a decir. No, nada tiene que ver la sociedad económica en este caso. Se ha invitado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Avilés hoy a esto. A todos los grupos políticos. No hay ninguna representación que yo vea de ningún grupo político del Ayuntamiento hoy en esta charla. Este es el interés que tiene un tema tan importante y de tanta... ninguno. La disculpa puede ser que el domingo hay elecciones. Puede ser. No, yo veo algún político aquí, en la sala. Bueno, sí, no, pero, bueno, sé a lo que me refiero. Y tú también sabrás a lo que me refiero. Sí. No, ahora mismo le doy la palabra, caballero. Me van a permitir, es que ha salido una palabra mágica: ayudas, dinero. Y voy a ejercer de periodista porque casualmente traje este material que es muy fresco. Son unos dardos que lanzo, interpretenlos ustedes como quieran. Esto es de hoy. El Principado ha anunciado la concesión de 60.000 euros en ayudas a entidades del ámbito forestal. Es que en cuanto lo vi, como sabía que tenía que moderar la charla, dije: 60.000 euros para ayudas para entidades del ámbito forestal para favorecer el desarrollo del sector de manera sostenible. Nuevamente la palabra mágica. En buena medida se van a dedicar a acciones de formación, divulgación y extensión forestal en Asturias. Lo opongo a otra nota de prensa de hace una semana que se anunció el reparto de 90.000 euros, antes dije 60.000, bueno, para el sector forestal de Asturias. 90.000 destinados a 22 apicultores en sus problemáticas con las abejas. Pero hay más. Claro, les voy a decir, hace unos días el Principado anunció sobre los incendios ocurridos en Tineo, Valdés,
redes y ponga, que se invertirán 479.000 euros, que es medio millón de euros, esto ya suena, para la regeneración de esos espacios, medidas de repoblación, reparación de caminos. Y si les digo que el colegio Marcelo Gago, de aquí de Avilés, se beneficia de una inversión de 2,5 millones para eficiencia energética. Maravilloso, por otra parte, que se invierta en el colegio Marcelo Gago. Pero bueno, en su momento, cuando el incendio de Valdés, los incendios que asolaron el occidente asturiano, el presidente del Principado se mostró francamente preocupado por la cuestión. Todos los asturianos estuvimos. Bueno, primera lectura práctica que esto tiene en términos claros es 500.000 euros. Pero bueno, por ponerlo en situación de qué es 500.000 euros para una administración. Se admiten comentarios al respecto. Alguien pedía por ahí la palabra. Déjame decir una cosa antes de darle la palabra a Isabel. En ese momento, cuando el presidente se mostraba muy preocupado, se hablaba del tema que a lo mejor lo está guardando para el final, de limpiar el monte y tal, y de desbrozar, ¿no? Y se estimaba que desbrozar Asturias entero, para parar ese fuego, ¿no? Para parar 800 millones de euros cada 2 años. Eso es 2,5 veces el presupuesto de la Universidad de Oviedo. Para hacer una cosa ignorando la ciencia y el conocimiento, te vas a gastar 2,5 veces el presupuesto anual de la única institución o de la principal institución científica y educativa que hay en Asturias. O sea que 800 kilos, 800 millones. Por supuesto no lo van a hacer porque no tienen esos 800 millones y porque además es una barbaridad de dimensiones descomunales desbrozar Asturias. Pero que el presidente salga diciendo eso a mí me parece de una irresponsabilidad y una salvajada bestial. Entonces, bueno, el dinero... claro, el uso del dinero indica, bueno, pues, qué estás priorizando, ¿no? ¿Qué te importa más o dónde están tus...? ¿Había pedido la palabra usted, señor? ¿Yo? No, delante de ti. Yo. No, tú. Polo azul. No. No. Bueno, ¿alguien quiere Pidió intervenir la por palabra aquí? Isabel aquí. No, pidió la palabra Isabel. ¿Habías pedido la palabra? No, pero la pido. Vale. Espera, Pero entonces hay una petición anterior. estamos hablando de políticos y tal. Adelante. Sí, cuando el presidente me dijo, pues me siento aludido. Claro. Yo soy político del Ayuntamiento de Avilés. Sí, sí. Soy un candidato al Senado de Sumar en Asturias. Y mira, que a nosotros nos parece importante el tema que he venido desde Oviedo hasta en el debate. Porque nosotros y nosotras en Sumar consideramos que es importantísimo cuidar a las personas, pero también es importante cuidar la casa en que vivimos. Entonces, priorizar uno u otro pues nos va a llevar a un caos. A ninguno de las personas que estamos aquí se nos ocurriría preocuparnos porque nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos tengan de todo y luego la casa se esté cayendo. Haya goteras, haya humedad, etc. Por eso, antes preguntaba el moderador, le preguntaba al profesor Jangure los beneficios de la biodiversidad. Yo creo que todos somos conscientes de que el bosque, los árboles, son los pulmones. Hay estudios, es decir, nosotros manejamos estudios en que ahora mismo están muriendo más personas, no lo digo yo, lo dice la OMS, y en concreto la Directora General de Salud Pública, que es una asturiana, María Neira, que mueren más personas por la contaminación de los coches que por accidentes de tráfico. Por la contaminación de la ciudad. Hoy mismo, mis compañeras de candidatura estaban en Gijón con las asociaciones de vecinos para hablar de la contaminación en la zona oeste. La contaminación en Gijón es tan sumamente preocupante que las placas solares se cubren con la misma. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante y para algunos políticos lo que aquí se está debatiendo. Y agradezco mucho que se hagan estos debates. Disculpa por no haber reparado antes. Nadie tiene que conocer. Yo sí lo conocía. La estrella. Bueno, 3 cuestiones así un poco particulares. En cuanto al tema de la contaminación, los árboles se alimentan de CO2. ¿No es así? No. No, no transforman el CO2. No, a ver, la fotosíntesis es un proceso que El requiere CO2 CO2. es parte de... Siempre, claro. De tu vida y de la vida de un árbol y de... Sí, claro. Bueno, pues es importante que lo haya, en teoría. ¿Es importante que haya CO2? Bueno, Sí, claro. otra cosa, más concreto. La gestión de los montes. El tema de gestión de montes.
tenemos una comunidad al lado, que es Galicia, en la que paradójicamente hay más incendios en unas partes que en otras. Y se da la casualidad de que unas zonas están gestionadas por los vecinos y otras no. Eso, aquí, ¿cómo se puede hacer? A mí esto, bueno, no lo hablé antes, pero yo creo que el tema de la gestión, de cómo se gestiona el territorio es clave. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en Asturias yo creo que se gestiona muy mal o que la forma en la que se gestiona en Asturias se promueven los incendios. Mira, en marzo, cuando los incendios fuertes de este año, la NASA, yo lo descubrí en marzo cuando los incendios. La NASA tiene un satélite que te va pintando en cada zona del planeta que tú quieras cuántos incendios hay, te pinta puntos rojos. Y esos días tú podías entrar y ver a tiempo real cuántos incendios había en Asturias, pero en realidad el mapa te enseñaba todo el norte de España. Y era como el mapa de Asturias. O sea, era el mapa de Asturias en rojo, pero Galicia tenía 2 o 3, Cantabria tenía media docena. Era Asturias lo que estaba ardiendo. Porque hay una frontera ahí, porque de Leo para allá no arde o porque del Cares para allá no arde. No, porque en Asturias se gestiona de una manera diferente. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que cómo se gestione el territorio influye en que haya más o menos incendios. Y en Asturias, uno de los ángulos principales es administrativo, es cómo se administra el monte. No hay ninguna duda. Yo creo que cambiando la forma en la que se gestiona el monte, cambiaría la incidencia de los incendios. Si eso es lo que estás diciendo. Luego ya, que lo gestionen los vecinos, que lo gestione la administración, que haya cosas que gestionen los vecinos, cosas que gestione la administración, que se utilice conocimiento científico en cómo se gestiona algo o no, todo eso son cuestiones a debatir, ¿no? Y para mí todas son importantes. Es decir, gestionar un monte con conocimiento local, pero sin que haya una administración por encima, sin que haya un conocimiento científico, es una catástrofe. Lo mismo que gestionar un monte sin tener en cuenta a la gente que vive allí o el conocimiento de la gente que vive allí. Necesitan los dos, porque sin los dos, y necesitas una administración que son los responsables. Los responsables, tal y como está organizada nuestra sociedad, los responsables son la administración. Ellos son los que tienen la responsabilidad de gestionar eso. No sé si vas por ahí en tu pregunta, pero... Sí que anuncio 3 preguntas a Fórmula 2. Me va a permitir que antes de hacer la tercera cerremos esto que ha planteado usted, porque nuevamente juego con ventaja. Ayer hablaba con Alfredo José de los modelos de gestión forestal. Para mi sorpresa, él me dijo que en Asturias al menos, de lo que tiene conocimiento, que se diseñan, que se negocian, que se tratan con grave ausencia de ecologistas o no ecólogos, quiero decir, de ecólogos, perdón, gracias por la corrección, de ecólogos, de científicos en la materia, y que hay abundancia de ingenieros de montes, pero con una cierta carencia de otros sectores que no están representados en ese proceso que debería de conducir a un consenso. Claro, claro. Y que debería utilizar informaciones de distintos tipos, ¿no? Es decir, quien sabe de explotación de un bosque, de una masa forestal, es un ingeniero, no cabe duda. O sea, ellos lo que saben, su formación va por ahí. Entonces, en las zonas que es un cultivo o que vamos a explotar, digamos, el sector forestal de cada municipio, está perfecto que ahí participe un ingeniero. Pero, bueno, como decías en el titular del periódico de hoy, ¿no? También hay que tener en cuenta la conservación. Y la conservación no la puede gestionar un ingeniero, porque un ingeniero no se dedica a la conservación, se dedica a la explotación. Entonces, en el plan forestal que se hace cada cierto tiempo en Asturias, no hay ecólogos, no hay representantes de la universidad que aporten, que es lo que dice el boletín oficial del Principado de Asturias, que ahí debería haber una silla, un representante de la universidad, para poner esos criterios ahí, porque el asunto es muy disciplinario. Entonces, y eso no lo hay. No lo hay porque en realidad de conservación se habla solo para los folletos, de lo que es conservar, ecosistemas, de lo que es de paraíso natural, sí, y del turismo y tal, esos folletos. Por dejarlo claro, como mínimo parece que la variable de conservación queda poco contemplada en el desarrollo de los planes. Desde luego. ¿Hay una tercera cuestión? Sí, relativo a las ayudas de la PAC. Creo que Asturias es quizás una de las comunidades autónomas que tiene más afecciones en cuanto a paisajes protegidos y todo este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, en la zona de Picos, la gente es dueño de sus prados, pero no puede hacer nada en ellos. Claro, bueno, no sé. Entonces, bueno. Sí, ya te entendí. Pero las ayudas que ellos tienen ahí, en Gozón no los tienen los ganaderos rurales. Claro. Entonces, lo de la PAC, pues, va por zonas. Me imagino que algunos tendrán ventajas y otros muchas desventajas. Después hay otra cosa que por mi labor
Alemania, o muchas de las ganaderías grandes de Alemania o de Centro Europa, gestionan sus propios residuos. Tienen digestores con los que producen energía y son autosuficientes. Aquí creo que un ganadero eso le resultaría imposible poder hacer. O sea, por eso otra vez a la administración. Entonces, todo eso. Esas dos cosas que has dicho son para mí muy importantes, las dos. Por una parte, del libro de texto de biología o de ciencia de la conservación es si la sociedad, que sea, es un ente abstracto, pero queremos que esto sea el Parque Natural de Somiedo o el Parque Nacional de Picos de Europa, queremos conservarlo por los servicios que nos proporciona a todos los que vivimos aguas abajo. Queremos conservar eso, es que hay gente que vive ahí y que desarrolla una actividad económica ahí. Vamos a limitar la actividad económica de esa gente. No les vamos a permitir hacer según qué cosas que si vivieran fuera del parque sí podrían. Tenemos que compensarlos, pero eso se llama pagar por conservar, pero tenemos que pagárselo la sociedad entera. Y de eso van cosas como la PAC o como las subvenciones o como el dinero que recibe la gente en zonas protegidas, o sea, en zonas en las que tú restringes la actividad de la gente y les compensas. Pero eso es de manual, o sea, eso no es nada que se inventa, nada muy nuevo, eso es de manual de conservación, no se aplica. No se aplica, y sobre todo se aplica en cierto sentido porque recibes más dinero si estás dentro de un espacio protegido, pero luego las restricciones son las que son, porque el número de cabezas de ganado que tenemos en los parques naturales o en el Parque Nacional en Asturias es absolutamente de locos, y la forma en la que se gestiona el ganado en espacios protegidos, recibiendo dinero por las se supone que restricciones que tiene esa zona, es absolutamente de locos. O sea, la cantidad de vacas, la cantidad de ovejas, la actividad de los ganaderos. Y luego estabas hablando de gestionar los residuos, eso para mí es clave también. O sea, los purines, o sea, si tú no puedes tener 3 vacas, no puedes tener 10 vacas como tenía alguien hace 50 o 60 años, tienes que tener 100 o 200. Y además, nadie vende un ternero, ninguno de los que estamos aquí que coma carne ha comido un ternero que no se haya alimentado una serie de meses con pienso. O sea, esto de la ternera asturiana que come hierba, si come hierba un tiempín, pero el proceso de engorde se hace con pienso. Bueno, hay, no sé, no hay. ¿Dónde? Alguno por ahí por Canas de Mix, por El tiempo que ¿Algo automático qué? será para en casa, porque para venderlo, tú hablas con un ganadero. Para vender tanto primero gordo mejor. Exacto. Y el tiempo que te da y a lo que te van a pagar, lo que te va a pagar la Limerca o quien sea, por la carne, no puedes darle de comer hierba. Le estás dando pienso. Ternera asturiana y te lo venden con la foto de la vaca ahí arriba y tal, tú te lees el boletín, hay unas condiciones, ¿no?, que están en el boletín oficial del Principado de Asturias, que es que puede comer, y no hay ninguna restricción, pueden comer pienso basado en soja que viene de deforestar el Amazonas o de Argentina o de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, nos están colando esa historia, me estoy yendo del tema, pero te decía, el tamaño de las ganaderías, si tú tienes un cebadero de terneros y los tienes en Villarrillas y en Valle del Lago, parques naturales, ahí arriba a 1000 y muchos metros, tienes un cebadero de terneros. Cebadero de terneros es estar terneros engordando a saco, comiendo pienso y produciendo purines, que no es pucho. Una cosa es el pucho y otra cosa son los purines, es muy, muy diferente. Esos purines, ese líquido, tienes que hacer algo con ellos. No tienes una planta, como tú dices, una planta para tratar ese residuo, ¿no? Hay en Asturias un MD, claro. que lo vas a sanar y hay... Claro, entonces, el dinero público que se destina a ese tipo de cosas, yo creo que debería destinarse a ese tipo de cosas. Vale, usted tiene esta actividad, tiene que incorporar en el precio de lo que usted vende, o sea, del producto que usted vende, tiene que incorporar los costes, no solo de cuánto te cuesta el pienso o cuánto te cuesta la luz en la nave, sino amigo, esto no lo puedes tirar ahí en los prados o en los ríos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en estos sitios de alta montaña que te digo, donde hay cebaderos, tú te pones a caminar por una senda hacia la braña de la Pornacal y tienes un camino y tienes un charco, pues como la mitad de esta sala de purines, porque el paisano va a ir con la cuba, ¿qué va a hacer? Bueno, con eso. Entonces lo tira ahí a un prado o a más allá, o se sube el río, lo tira al río y tal. Entonces, y todo eso estamos mirando para otro lado, en zonas protegidas, ¿eh? Entonces, nos estamos yendo muy lejos de los incendios, pero esas dos cosas yo creo que son cruciales. Una, si queremos ese tipo de ganadería, hay que evitar que cause esos impactos, ¿no? Y hay que incorporar eso, como tú decías, que se hace en Alemania. Y la otra era lo de compensar. O sea, si tú restringes la actividad, es que compensar a esa gente. No es justo. O sea, no es justo que diga, yo quiero que esto esté muy bien conservado y que esto sea tal. No, pero hay gente que le está restringiendo su actividad para que esté bien conservado. No. Tenemos que compensar a esa persona y luego compensarle y luego exigirle que cumpla con todo eso. Entonces,
todo eso está bien en teoría, en la práctica no se hace. En Asturias no se hace nada. Voy a recentrar, si me permites, la cuestión de los incendios, porque no me resisto a que expliques una frase que ha sido publicada en una entrevista que te hicieron. El periodista puso un titular muy llamativo, la verdad, del que no reniegas, porque dijiste, o hablabas de la ineficacia del desbroce y limpieza de los montes. Que ¿para qué hacerlo? Lo cual nos ahorraría a los asturianos 800 millones que el Carbón espera invertir en la materia. Pero bueno, presumo que detrás de la afirmación de que no hace falta limpiar, o no conviene incluso limpiar los montes, hay algo más que decir. Sí, claro. Pues es el momento. Claro, claro. Esta es una cosa que también, que a base de repetirla y de oírla y tal, parece que suena perfectamente lógico. Entonces, si yo digo que no, entonces es el loco, ¿no? Que está proponiendo eso. Lo primero, para mí, el lenguaje es importante. Entonces, limpiar es algo que está sucio. Arrancar vegetación no es limpiar, arrancar vegetación es otra cosa. Luego, otra cosa de higiene de la que hablábamos antes es, una cosa es un bosque, otra cosa es un cultivo. Tienes una huerta con tus lechugas y tú no dejas crecer ahí la hierba, tendrás que arrancar las hierbas malas y quitar los caracoles y tal, porque si no, no tienes lechugas, ¿no? Entonces, eso lo gestionas de una manera. Tú tienes un pinar y tendrás que hacer labores de sacar de sacar vegetación y tal. Bueno, desde luego. Respecto a los incendios, en Asturias, yo creo que ya ha quedado claro que arde porque alguien lo quema. Entonces, si hay vegetación o no hay vegetación, no es un factor. El factor es que alguien ponga una cerilla. El tema del combustible, también, hasta aquí de oír, es que hay combustible, ¿qué tal el combustible de los montes? Que está lleno de combustible. Vamos a ver. La Biblioteca Nacional está llena de combustible. Los libros arden que flipas. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos los libros, desbrozamos los libros de la Biblioteca Nacional para que no vaya a ser que alguien vaya a pegar un cerillazo a la Biblioteca Nacional. No, es absurdo, ¿no? Entonces, hay que eliminar la vegetación para que no arda. Bueno, esa vegetación no es suciedad, no es maleza. Esa vegetación es una cubierta vegetal, eso es una parte del ecosistema. Y hay un montón de especies, porque también otra palabra que se está malbaratando todo el tiempo, que es biodiversidad, ¿no? Ya son las mariposas y los pájaros y tal, pero sí, también son las arañas y las garrapatas y los escarabajos y las moscas. Todo eso forma parte del ecosistema. Y todo ese matorral del que se habla de desbrozar, si quitas el matorral, entonces no arde. Bueno, ya, y si asfaltas tampoco arde. O sea, quitas lo que quema y no arde, ya. Pero te estás quitando una parte esencial del ecosistema. O sea, lo que se llama maleza, lo que queremos limpiar, es biodiversidad en sí, son especies vegetales. Especies vegetales de las que dependen otras especies vegetales, un montón de especies animales. Y además, eso es una cosa que va de camino a convertirse en un bosque, que es un ecosistema maduro que nos proporciona más beneficios. Entonces, yo no veo cómo arrancar la vegetación así en general como política general. Otra cosa es que, por ejemplo, para gestionar un cultivo, pues tengas que eliminar vegetación. Otra cosa es que tengas que desbrozar en el entorno de un pueblo, evidentemente. O sea, evidentemente, porque también eso es otra, cuando hablamos de este tema, y con muchos otros temas, parece que es 100 o 0, ¿no? Todo o nada. Entonces, no, es que el chiflado Jamure lo que propone es que no se puede cortar una planta, que no se puede tocar nada, que... No, hombre, claro que no. Claro que no. Ahora, que la solución es desbrozar Asturias, o entrar a desbrozar en los montes, pero es que eso te lo dice la administración, O sea, en una reunión en la Junta del Parque Natural de Somiedo, el director general de Biodiversidad le dice a un ganadero dice, estamos desesperados, necesitamos más pastos. No se lo creía ni él, pero además se le notaba. Pero bueno, su labor allí, a él le dicen en el Chile, tienes que ir ahí y tal, y está el director general, tienes que decir que necesitamos más pastos. El director general dijo, no se preocupen, señores, que tenemos 6 millones de euros, Parque Natural de Somiedo, Tenemos 6 millones de euros y tenemos unas máquinas que pone Traxa es donde trabajaba él antes de ser director general de biodiversidad. Pero bueno, tenemos unas máquinas en Traxa que arrancan todos los escobonares y todo eso, arrancan todo, o sea, desbrozan todo eso y ya lo dejan empaquetado todo, lo dejan todo perfecto. Lo dijo allí, en una junta del Parque Natural de Somiedo, director general de biodiversidad. Ya lo dejan empaquetado y ya lo mandamos para la planta de biomasa para hacer perros. 6 millones, para desbrozar en un parque natural. Pero estas cosas están tan... Por eso yo soy el puto loco, como dice el otro, ¿no? Porque digo estas cosas porque todo esto lo está interiorizado. Entonces nadie se escandaliza de esas cosas. Por poner por tanto los puntos sobre la sí, sobre tan atrevida frase que luego es llamativa, una cosa es el espacio natural salvaje, por así decir, donde desbroce, limpieza, llamémoslo como queramos,
es una intervención intolerable sobre el desarrollo del ecosistema. Otra cosa es un cultivo, muy bien traído el símil de las lechugas. Sin un cultivo que tiene un régimen intensivo de explotación, tenemos que hacer una limpieza, la hacemos. Y por supuesto, en las veras de por donde pasa la gente y los coches, es eléctrico. Queda claro. Si alguien quiere añadir o poner o quitar. No, y decidir, también hablábamos de eso antes un poquito, decidir de todas esas hectáreas que hay en Asturias, esto lo vamos a dedicar a esto, esto a esto, esto a esto. No puede ser todo a lo mismo, ¿no? Tendrá que ser, entonces, en las zonas que dediquemos a determinadas actividades, evidentemente habrá que hacer cosas que digamos que reduzcan la biodiversidad o que perjudiquen al ecosistema, claro, pero es que es lógico, no puede ser todo nada. Y iba a decir otra cosa respecto del brozar, que también es yo creo que es otro aspecto importante en Asturias. Por esos cambios en los usos del ganado y de la gente que vive en los pueblos y cómo vive la gente que explotaba determinados territorios, hay prados, hay zonas de pastos que ya nadie utiliza, Entonces, esas zonas que nadie utiliza, esos prados que nadie utiliza, o esos pastizales que nadie utiliza, empieza a avanzar la sucesión ecológica, que es ese matorral, esa vegetación progresivamente más alta. Claro, a ver quién tiene la paciencia de esperar 10 años para tener ahí un robledal, ¿no? Entonces, si eso no lo está utilizando nadie, yo entiendo que y esto tiene que ver con la cultura y con la percepción de la gente que vive en determinados sitios, ¿no? Hay gente a la que le ofende ver una ladera que se está regenerando. Esto se llama regeneración o renaturalización. O sea, terreno que necesitábamos y que usábamos. Y ahora ya no lo necesitamos, ya no lo usamos. Nadie lo está usando. Nadie lo quiere usar. Pero, y eso se está llenando de plantas, de matorrales. Dentro de 10, 15 años tendremos árboles. Y hay gente a la que, y no estoy hablando de mala intención o de gente ignorante, no, es una cuestión cultural, ¿no? Gente que ve eso y le ofende y le duele y le parece que está feo, que está sucio, que está degradado, que está degenerado. Entonces, una parte en todo esto yo creo que es explicar este tipo de cosas, ¿no? Antes de dar el último turno de palabra, porque se nos está ya echando el tiempo encima, sí que quiero contar una anécdota al hilo de lo que dices, verídica, créanme. Yo soy de aldea. Y colindante a donde yo soy natural, heredó una casa un urbanita, que no tengo nada contra ellos porque yo también vivo aquí. Y era tan forzoso del hormigón que se cansó de segar un pequeño prado con una superficie como donde estamos, pero puesto. Y nada, se decidió hormigonar aquello. Fue advertido por gente del pueblo, entre ellos yo, que estaba perdiendo el tiempo, porque encima estaba hormigonando aquello sin haber hecho una limpieza de vida y sin poner un mallazo. Ya ves tú qué sentido puede tener hormigonar un pedazo de ladera. Pero bueno, él se empeñó. Y nada, aquello aguantó 2 años, porque luego las escorrenterías, el crecimiento de la hierba y el proceso natural, la naturaleza ganó la batalla. Y ahí sigue el hombre que al final se ha comprado una desbrozadora y ha vuelto a segar otra vez. Y ha vuelto a segar. Yo ya estoy aconsejando que se vuelva para la ciudad porque el campo va a ser que no es lo suyo. Pero bueno, hay gente que efectivamente es capaz de hormigonar el prat y quizás hasta el monte. Me han pedido la palabra David, creo, ¿no? Pues adelante. De esto último que estaba contando Alfredo, me acuerdo porque publiqué en su día un artículo, no sé en qué periódico, pero era un artículo que hablaba precisamente de eso. Muchísimos de los incendios que hay en Asturias tienen que ver con gente que quiere quemar el monte bajo para que ahí vuelva a haber un prado, poder aprovecharlo y aparte tener más superficie útil para cobrar subvenciones. Pero en Asturias los prados, la gran mayoría de los prados que hay es porque alguien durante siglos probablemente los ha estado segando y ya ha estado procurando que eso sea un prado. Porque si tú ese terreno lo dejas, como explicaba Alfredo, empiezan a salir otro tipo de plantas y empieza la sucesión ecológica y en 25 años hay un bosque primigenio, un bosque que empieza, ¿no? a crear. Entonces, si hay sitios en los que, como dice la gente, se echa monte, pues será porque alguien no lo siega o porque no hay vacas o ovejas o lo que sea para pastar allí. Entonces, si no hace falta, lo suyo, lo lógico, es que eso lo dejes estar y dentro de poco, claro, no es nuestra vida, poco, hablando en términos de la tierra, dentro de poco eso es un bosque, o empieza ya a parecerse a un bosque, que no va muy.
Y yo creo que eso es uno de los problemas que hay culturales en Asturias, de que hay gente que no asume que aquello que toda su vida son 60 años, pero que eso, la historia de esa montaña es una gota, no es nada. Claro, él siempre conoció aquello como pastos ya, pero había gente que segaba y venía la transhumancia desde Extremadura y había vacas que no sé qué, había ovejas. Claro, ahora no hay eso. Y lo lógico es que haya un bosque, no que lo quemes. Es que a mí me recuerda a canciones asturianas que hablan de que ya no se oyen las madreñas de clavos y los carros del país y no sé qué. Me suena a cosas de cultura. Date cuenta, como bien decía Alfredo, de la importancia de las palabras, que la expresión tan asturiana de echar a monte es peyorativo. Sí, Es decir, el conjunto de nosotros pues entiende que algo que se echa a monte es malo y hay que revertirlo. Y hay dos palabras, y acabo, no digo nada más, dos palabras que a mí me hacen daño. Una la habéis dicho, maleza, y la otra, limañas. Esas dos palabras en la cultura en España han dado muchísimos problemas porque han generado unos conceptos y unas ideas que hacen mucho daño a cuidar el entorno. Lo que estás diciendo, claro, yo lo veo como tú, lógicamente, ¿no? Estamos muy cerca, pero yo pienso, y esto es una cuestión que no sé muy bien cómo se resuelve, que hay una parte sentimental en eso. Y tú y yo estamos hablando de ecología, de conservación, de biodiversidad, pero yo creo que no se puede despreciar la parte sentimental. O sea, la parte sentimental también es importante. Y no sé muy bien cómo se hace, pero yo creo que en eso también hay que trabajar, en explicar ese tipo de cosas, ¿no? La parte estética y la parte sentimental, ¿no? Cuidado también es que es mi abuelo, esto era como vivía mi abuelo y tal, ¿no? Y esto es como se hacía siempre, porque lo tradicional en Asturias y les madriles, y es que, espera, lo tradicional en Asturias hace 100 años era morir de fame, ¿eh? Y era pasar algunos inviernos de pasarlo mal, ¿eh? Y mi bisabuelo, pues como era el tercero, cuando empezó ya a tener 12 añinos y ya comía mucho, lo metió en un barco y lo mandaron para Cuba. Quiero decir que lo tradicional en Asturias no era aquí. Entonces, ir a lo tradicional no existe. A menos que queramos que es una burrada decir vamos a volver a pasar fame y vamos a volver si el invierno es largo y no tenemos suficiente hierba ni pajar para que las vacas sobrevivan. Entonces, la parte sentimental, la parte cultural, porque hay una parte cultural en todo eso, ¿no? Yo creo que es importante. Y a los ecologistas, a mí, se me olvida muchas veces y yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero también me parece que se abusa mucho de esa parte cultural, sentimental, tradicional, ¿no? Cuando se habla de tradicional, siempre voy a lo mismo, que es una burrada, pero lo tradicional en Asturias era pasar fama. Y ahora ya no. Antes de que tome la palabra Juan, que cerrar el acto, me permito hacer un resumen que... pues hay una intervención más. Fernando, adelante. Quería simplemente, abundando en los criterios muy bien expuestos de interés y de gestión, que hay dos ejemplos en España, hay muchos más, pero dos que se me ocurren ahora, uno aquí en Asturias y otro fuera, que son el Alledo de Muñelles y la provincia de Soria, donde no hay nunca un incendio, donde no se ve la chispa, donde no saca la parte un cañón. Entonces, eso se debe también a algo. No es porque sí. No. Por lo tanto, no es porque sí, y por lo tanto la gestión y el interés tienen una importancia fundamental en todo lo que muy bien tú acabas de exponer. Sí, la gestión es esencial y sobre todo cuando hablas de en lo que Asturias es diferente al resto, es que en Asturias los incendios son provocados, hay ecosistemas y hay zonas en España o en otras partes del mundo en que hay fuegos espontáneos, hay fuego, y donde el fuego es esencial. Sin fuego no hay ecosistemas, o sea, hay ecosistemas que necesitan el fuego. bosque más trata de recuperarse. Sí, en las En Estados Unidos está prohibido hacer nada al fuego. El monte debe de ser el suelo que se autogestiona. Entonces, bueno, en Asturias si es intencionado, entonces es un problema de gestión y hay que gestionarlo. Y yo creo que la gestión debería incluir diferentes puntos de vista, no solo la explotación, lo que hablábamos antes, ¿no? de que cuando se genera un plan forestal, que se supone que es un documento que sirve para gestionar algo que es de todos, que también tiene propietarios particulares, pero creo que debería haber otros criterios, no solo el económico o el de explotación. Yo creo que es claro, que la gestión es clave. Pues nada, lo que yo quería era, en virtud de todo lo que aquí se ha dicho, a la innegable importancia que el bosque, el monte tiene en Asturias, que a partir de ahora, si podemos, lo miremos con otros ojos más
más enamorados, si se puede permitir la expresión, y con mayor conocimiento, que seguramente además tendremos más oportunidades de seguir profundizando en ello, porque va a seguir ahí de una forma o de otra, esperemos que verde. Juan, si quieres cerrar el acto. Bueno, nada, simplemente agradecerte, Paco, tu intervención de hoy, por supuesto, perdón, a Alfredo Zanguren, por supuesto, al cual yo creo que desde la Sociedad Económica volveremos a invitar. Es un tema tan apasionante y tan... Quedan muchas cosas por ver y por dilucidar que seguramente volveremos a invitar. Agradecerles a todos ustedes la presencia, incluso a los políticos, pedirles a los políticos no dinero, que no lo vamos a precisar, pero sí difusión de nuestra actividad, ya que te gusta este tipo de actos y cosas y difusión que hacemos sobre temas, pues que nos ayudéis. Solamente con presencia nos damos por pagados. Y con respecto a la sociedad económica, este es el último acto del cierre del verano. Comenzaremos en septiembre, octubre, otra vez la actividad con nuevas charlas y demás cosas, y con la entrega del galardón que este año, un galardón que tenemos a bien conceder a entidad o persona aquí en Avilés, comarca, e incluso hubo años que fuera de Avilés y comarca, y que este año hemos otorgado al aeropuerto de Asturias. Creemos que es merecedor de tal galardón, de tal reconocimiento, y empezaremos seguramente la nueva etapa con este reconocimiento. Por supuesto que estarán puntualmente informados. Gracias, Alfredo, por todo, y seguramente volveremos a ir. Lo paso muy bien, se me nota, creo. Ah, sí. Yo vengo